el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántas veces sentimos desmayar en vez de darnos por vencidos? Debiéramos decir lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versos 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. O sea que lo que debemos pedir es que Dios nos ayude. Y que nos dé también una dosis mayor de resistencia. Jesús, quien nos salvó, nos asegura que podemos estar firmes en cualquier situación. Porque al unirnos a Cristo, nos unimos al ejército del reino. Seamos conscientes de ello o no. Y nos da armas especiales e inclusive nos entrena. Véalo el Salmo 144:1. Ahí viene el entrenador. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra, instruye, entrena, enseña, prepara mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Adiestrar es enseñar, preparar, hacernos diestros. En este caso, es Dios mismo quien nos enseña. Es Él que nos conduce desarrollando nuestras capacidades, nuestras habilidades, talentos y la totalidad de nuestro ser como personas. Muchos creyentes viven la vida cristiana como un paseo dominical. Vas a ir a la iglesia así el domingo. Un paseo, un paseíto. No ven la realidad a causa de su ceguera. No sienten la carga espiritual por las almas. No le importa que el vecino no sea salvo. No le importa que sus amistades no sean salvos. No le importa que sus empleados no sean salvos. No le importa. No siente. Son insensibles. Son duros. Los deseos de la carne y de los ojos son mayores que su necesidad espiritual. Y la falsa vanagloria de este mundo los controla por completo. Todos los creyentes necesitamos ser adiestrados, porque no estamos preparados para los días malos, ni tan adiestrados, enseñados, ejercitados espiritualmente para las emergencias de la vida. Es Dios quien adiestra nuestras manos para la batalla, para la guerra. Y cuando nosotros decidimos que nos haremos parte de ese ejército, iremos a la guerra, cueste lo que cueste. Jehová es varón de guerra y poderoso en batalla. ¿Por qué cree que dice todas esas cosas la Escritura? Él mismo se llama a sí mismo Jehová de los ejércitos. Y Él no ha perdido nunca una batalla. Y ha estado inmerso en todas las batallas de la humanidad. Cuando tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y nos vestimos con toda la armadura, vamos a poder estar firmes, vamos a poder resistir las acechanzas del diablo, porque Él nos ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones
y ningún dardo del enemigo nos tocará. Somos adiestrados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando nos rendimos a través de la rendición de nuestra voluntad, a través de la oración. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser guerreros espirituales, nos convertimos en martillos y en armas de guerra, dice Jeremías 51:20. Cambia tu mente. Cambia tu vida, cambia tus largas horas en el celular y en la tele. Lee más la Escritura, aprende a orar y te aseguro que tu vida nunca más será la misma porque vas a convertirte en un vaso útil para el Señor. Vas a ser un instrumento útil, eficaz en las manos de Dios. Porque en la oración vas a aprender a vencer a osos y leones como David. Pero tu nombre quedará registrado en el libro de la vida y en la lista de los héroes de la fe. Cada generación tiene sus héroes. Veamos qué significa estar firmes, armados para resistir al enemigo en el campo de batalla de la fe. La guerra espiritual es en el espíritu. Entonces, ¿dónde se tiene que poner la armadura? En el espíritu. Y entonces vas a poder vencer a osos y leones como David. Hay que colocarse esa armadura de Dios, pieza por pieza, porque eso te equipa y te prepara. ¿Cuántas veces tengo que poner? Por lo menos una vez cada 24 horas. Porque en las batallas diarias se mueve la armadura. Fíjese usted en las películas. A algunos se le cae el yelmo, a otros le horadan la coraza. Entonces necesitamos vestirnos con la armadura de Dios por lo menos cada 24 horas. Pedirle al Padre que nos vista en nuestro espíritu, porque es nuestro espíritu el que pelea. El reino de las tinieblas no hay nada similar en su arsenal. El enemigo va a tratar y trata de convencerte que no utilices las armas que el Señor te dio. Pero Él quiere que nosotros estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que analicemos cada una de ellas y apliquémoslas a nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos, además de la armadura? Firmeza. Estamos hablando de estar firmes. Entonces hemos venido hablando de la firmeza. Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden, vuestro buen trabajo y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Firmeza es la cualidad de lo que es estable. Quiere decir que no se mueve. La firmeza de un árbol, ¿dónde está? ¿Dónde está la firmeza de un árbol? En las raíces. La firmeza de una casa, ¿en qué está? En los cimientos. Y la firmeza de un creyente, ¿en qué está? En la fe en Jesucristo. Si nos plantamos en un lugar, vamos a echar raíces si no nos movemos. Vamos a estar firmes donde seamos aconsejados
con la verdad de Dios. La iglesia no es para sobar el lomo a los almáticos, a la gente que vive de acuerdo con su alma. La iglesia es para enderezar el caminar, para aconsejar con la palabra, para enseñarles a vivir diferente, no para estar sobándole el lomo ahí. No llores, no llores, no llores, Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer. No es para eso la iglesia. La iglesia es para edificar un reino en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. ¿Qué más vamos a necesitar? Constancia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de sus oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Según el diccionario, la palabra constancia significa firmeza, perseverancia en las resoluciones, en los propósitos, en los valores, en las acciones. Y si aplicamos esto a nuestra vida, sería que si hemos decidido seguir a Cristo, debemos seguirlo, cueste lo que cueste. El cristiano constante no se desanima por las críticas. El cristiano verdadero no anda deseando tirar la toalla al piso. El cristiano de verdad no anda mirando las caras de los hermanos. No anda llorando por lo que los hermanos hablan para uno. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? La palabra constancia es firmeza, perseverancia en las resoluciones, en los propósitos, en los valores, en las acciones. Apliquemos esto a nuestra vida. Sigamos a Cristo, cueste lo que cueste. Porque el cristiano constante no se desanima por las críticas, sino por el contrario, se esfuerza para glorificar a Dios con su vida transformada. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 9, verso 20, adelante. Está hablando del apóstol Pablo. Enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino también acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, que es el mismo Pablo, se enardecía mucho más y los tenía a los judíos confundidos. A los judíos que vivían en Damasco los tenías confundidos, demostrando que Jesús era el Cristo. El cristiano constante no depende de emociones, sino de su amor a Dios y su fe en Él. ¿Sabía usted que la gente no quería juntarse con Pablo? Le tenía miedo. Pero lo triste es que ya conociéndonos a nosotros tantos años, todavía no conozcan de verdad a las personas y sigan teniendo miedo. Ese miedo es falso. Ese miedo es diabólico, porque no te deja acercarte a las personas y simplemente porque no las conoces. El cristiano verdadero, el cristiano constante, no depende de las emociones, sino de su amor a Dios y la fe en Él. Lucas 14, verso 27.
Jesús fue claro, siempre enseñó claro. Él dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quería decir Jesús eso con que el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo? Porque cada vez que te hacen alguna jocha vas a tener que crucificarte para no responder de la misma forma. Porque puedes hacerlo. Vas a estar tentado a hacerlo, vas a estar tentado a hacerlo. Vas a estar tentado a gritar como te gritan, vas a estar tentado a gritar como te gritan. Por eso Él dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso les dijo, ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? A ver si tiene lo que necesita para acabar su torre. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que la vean comiencen a hacer burla de él diciendo, ja, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Y saben quiénes hablan eso? Los que no construyen ni siquiera nada. Los que no construyen ni siquiera nada. Por eso es que uno va construyendo de a poco. Si tiene, construye, pero si no tiene, no puede quedarse con los brazos cruzados, sacar las cuentas y decir nunca voy a poder. Va construyendo de a poco, pero construye. Reconoce el precio que hay que pagar para seguir a Cristo y está dispuesto no solamente a seguirlo, sino está dispuesto a ser constante. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes tienen por costumbre no congregarse? Es su costumbre. Lo dijo Pablo. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lastimosamente muchos cristianos son firmes en declararse miembros de una iglesia, pero no son constantes en venir a las reuniones. ¿A cuántas reuniones de la iglesia vienes? Porque todos los días hay trabajo y servicio en la iglesia. El día lunes tienen clase de Biblia en la noche. El día martes tienen clases de Biblia en la noche. El día miércoles tienen evangelismo. El día jueves tienen ayuno. El día viernes tienen reunión. El día sábado tienen reunión. El día domingo tienen reunión, mañana y tarde. ¿A cuántos de esas cosas asistes? El cristiano constante no depende del cristianismo de otros. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 del verso 1 adelante. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
El cristiano constante no se desanima, no se aparta porque otros se apartan. No se desanima por la vida que llevan otros cristianos. Pone su ojo en Cristo y sigue adelante. Sigue. Y el tercero es el crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3, del verso 6 adelante. Entonces, el primero, ¿cuál sería? La firmeza. La 2, la constancia. La 3, el crecimiento. La armadura es parte de tu equipo, del equipo que Dios te da para la guerra. El tercero es el crecimiento. En 1 de Corintios 3, del verso 6 adelante, dice Pablo: yo planté, Apolos regó. A esa gente que recibió al Señor, Apolos también les enseñó, les predicó, les ministró. Pero el crecimiento de esa persona, ¿quién lo da? Dios. Por eso dice, así que ni el que planta algo, el primer predicador Pablo, ni el que riega, el segundo predicador que es Apolos, sino Dios que da el crecimiento. Porque es Dios que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone las dos cosas, pero nosotros decidimos. Porque Él no obliga. Aquí está bien claro que el crecimiento viene de Dios. Eso significa que si nosotros queremos crecer en la obra, si queremos crecer espiritualmente, necesitamos buscar a Dios, alimentarnos de su palabra, estar en comunión con Él por medio de la oración. No podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos como niños espirituales. Tenemos que crecer. Como decía Pablo a los Corintios en el capítulo 3, la primera carta, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, le decía, no pude hablarles a ustedes como espirituales, como gente madura, como gente que entienda, como gente que sabe, sino que tuve que hablarles como a carnales, porque todavía siguen niños en Cristo, niños en la fe. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas que se llevan al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por causa de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, decía Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es perfecto. Cristo es eterno. Jamás habrá una separación de su amor constante y eterno, porque no existe fuerza en el universo que sea capaz de romper ese lazo de amor que nos une con el Hijo de Dios. Y porque Él mismo nos mostró su amor, nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Él nos va a cuidar en este camino. ¿Es difícil el camino? Sí, es difícil el camino.
Pero así como esperamos que un árbol dé fruto, así también el creyente constante, firme y perseverante dará un fruto que será visible. ¿Cómo conoceremos, Señor, a los que son tuyos? Y el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. La perseverancia no salva, pero si perseveramos como fruto de nuestra salvación, vamos a ser constantes en el discipulado, en el servicio a los santos, en la oración, en la comunión unos con otros. ¿Dónde? En la iglesia local. En la iglesia local no todos han sido perseverantes, porque la diferencia es el terreno. Recuerden que Jesús estaba predicando cosas duras y los discípulos dijeron, Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la puede aguantar? Y Jesús les mira a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? No, dijeron ellos, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Solo los panadas no aguantan la palabra. Solo los orgullosos no aguantan la palabra. No sos perseverante si vienes solamente cuando quieres. No estás perseverando en la doctrina, no estás perseverando en la fe. Los creyentes tenemos que ser constantes en la fe, perseverantes, firmes a pesar de la oposición, porque Dios nos ha dado el privilegio de ser plantados en esta casa, donde hay buena tierra y buena palabra y abono constante para que cada uno de nosotros podamos dar buenos frutos. Y al final, ¿qué vamos a encontrarnos? Al final nos vamos a encontrar que la gloria es de Dios. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros, ¿qué hicimos? Cedimos a su querer. Cedimos a su hacer. Y así comenzó en nosotros a crecer una fe como un árbol grueso plantado en la casa de Jehová, como un cedro del Líbano. 10 personas no pueden abrazar el árbol de cedro. El justo, dice la Escritura, florecerá como la palmera. Ni el viento tumba la palmera, la hace así. Pasa el viento y separa la palmera. Porque sus raíces son profundas. ¿Y sabe qué más tiene la palmera? Puede alimentarse de cualquier tipo de agua al fondo. No tiene que ser agua buena. Aún agua servida le sirve. Qué maravilla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedirle al Señor ayuda para poder ser perseverante, porque el terreno es bueno. Hay agua, hay sol, hay fertilizante, hay todo lo necesario para que la planta crezca. Entonces, la plantita no tiene que dejarse arrancar de un lado al otro. Ay, amiga, me han dicho que estás yendo a la iglesia. Te invito a la mía. Vamos a tener una cenita. Vas a venir vestida de rojo. Todos venimos vestidos de rojo. Ay, mira cómo es de hermoso. Eso no es iglesia. Eso no es nada. Es un club social. La iglesia edifica. La iglesia corrige. La iglesia enseña, la iglesia disciplina
con el fin de poder dar frutos y frutos en abundancia. Amén. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.